Santiago del Estero les da la bienvenida aquí a la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Vamos a presentar la tercer presentación literaria de la tarde. Está su autora y su editora, Claudia Cortalesi, que es escritora también, además, y autora, y van a estar presentando un segundo libro, porque tiene una primera parte y esta es la segunda parte. La autora es nacida en Santiago del Estero, es contadora pública nacional, escritora, fotógrafa y compositora. Se ha formado en géneros narrativos y este es su segundo libro. También vamos a tener una performance de canto, porque también es cantora de nuestra tierra. Y le quiero que le brindemos un fuerte y caluroso aplauso a Ana Carol Enríquez. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, muchas gracias por estar acá acompañando a Ani. En realidad, lo que están acompañando es el cambio de estado de este libro, que pasa de ser de la autora a ser ahora de los lectores. Ya deja de ser un poquito de ella y va a pasar a ser de los lectores. ¿Por qué digo de los lectores? Porque cuando alguien se pone a leer un libro, una historia muy bien contada como esta, pone un poquito de su propia experiencia de vida en esa lectura. Entonces ahí, por eso yo a veces digo, hay tantas lecturas como lectores, porque cada lector va a ver algo distinto en el libro, pero porque se pone a sí mismo. Y a veces hay más lecturas que lectores, porque muchas veces pasa que un lector lee un libro en una etapa de su vida y después lo vuelve a leer y capaz que lo lee distinto, o porque ya lo leyó y encuentra otra cosa, o porque tiene otra experiencia de vida o otra experiencia de lectura. Entonces, bueno, este es el momento en que el libro va a pasar a vivir esa otra vida. Y una cosa maravillosa que tiene el arte de las letras es que de todas las artes es la única que es un encuentro de dos soledades, porque el escritor lee solo y el lector lee solo. Fíjense que en las demás artes, qué sé yo, en la música, en la pintura, en cualquier otra arte, siempre es compartido o puede ser compartido, pero la literatura no. La literatura es eso que uno se lleva, el libro que uno se lleva a la cama, que lee mientras espera en una sala de espera de un médico, que lee en el colectivo, es algo que va con uno a todos lados, el libro. Entonces es una maravilla, por eso hoy agradezco que estén en esta celebración. Este libro, como dijo el presentador, es el segundo libro de esta trilogía. Yo no sé si Ani ya les contó, ya está escrita la tercera parte, que es el cierre de la trilogía, así que en algún momento saldrá la tercera parte. Y tiene algo esta trilogía, que como yo tuve el privilegio de acompañar a Ani en el proceso de este libro, y entonces sé todos los secretos. No se los voy a contar, los van a descubrir. Bueno, tiene algo que está muy bien, es que uno termina de leer un libro y el libro está cerrado. O sea, la historia cierra. El otro libro continúa, pero no es que queda eso de que, hasta que no pueda comprar el segundo o hasta que no salga el tercero no lo voy a leer porque quiero leerlos todos juntos. No necesita eso. Porque esta característica que tiene esta trilogía no es una característica de todas las trilogías. En general, yo tengo el recuerdo de cuando leí, qué sé yo, El Señor de los Anillos, que terminé de leer el segundo libro, me fui corriendo a la biblioteca a buscar el tercero porque tenía que seguir leyendo. En este caso es distinto. Hay un cierre, que no es el cierre total, pero hay un cierre parcial que es suficiente para que el lector diga, bueno, está bien, acá me puedo quedar. Pero cuando uno ve que la historia sigue, tiene unas ganas de seguir leyendo
porque estos personajes, yo nada más traje, no voy a leer, los anteojos para leer los nombres de los personajes para que no me los acuerdo todo de memoria. Estos personajes, estos chicos, en realidad la primera parte, ¿quieres mostrarlo? La primera parte, el séptimo rayo, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Conocemos a William, Sina, Akane, Maxim, Ángela, Carmín, Marcos y Luis. Bueno, tengo un problemita ahora, no sé si quieren que esperemos. La historia empieza en el primer libro, cuando los chicos, en realidad la mamá de Luis se había venido de Santiago del Estero a vivir a Buenos Aires. Y hay algo que está en el destino, sobre todo de los personajes, no sé si las personas están así, ¿no? Pero los personajes en este caso tienen un destino muy marcado que hace que en algún momento ese alejarse no pueda continuar, porque la mamá de Luis vive con Luis en Buenos Aires. Luis se hace amigo de Marco, que es el nieto de la señora donde la mamá trabaja, y Luis vuelve con Marco a Santiago del Estero, sin tener idea de cuál es su historia real. La historia que él conoce es la historia que la madre sí le contó, un poquito le inventó, un poquito se la arregló, como para arreglarle la vida, para que el alejarse de allá fuera una salvación. Y cuando él vuelve a Santiago del Estero, el destino estaba ahí, esperando. Y entonces entra donde no tenía que entrar. Va a vivir con su abuela y se mete en el impenetrable, a un lugar donde no tendría que haber entrado. Y una vez que entra con su amigo Marco, después aparecen los otros chicos, y ahí empieza esta aventura. Y hay una cosa que es fascinante, porque el lector es como que le quiere decir a los chicos, pero no entren. El lector algo sabe de esto. Y a mí me encanta cuando el lector es testigo de algo que el personaje no sabe, porque el lector es un cómplice. Y lo que quiere hacer es justamente eso, ¿no? Decirle, no lo hagas, pero a la vez es fascinante el recorrido de la lectura cuando uno ve que sí lo hizo, porque dice, bueno, ¿y ahora cómo? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo va a seguir? ¿No? Y sobre todo porque cuando arranca el libro son chicos, son muy chiquitos. Entonces también está esto de querer protegerlos mientras uno lo va leyendo. Y esa es la fascinación que tiene este libro, que no se puede dejar de leer. Pero para que pase eso, no solo alcanza con tener una buena historia, hay que saber contarla. Y para saber contarla hay que, en algún momento del recorrido de la escritura, hay que pensar en el lector. Por ahí cuando aparece la historia en sí, el escritor no piensa en el lector, piensa en la historia. Pero después sí, en el trabajo que se hace minucioso para que el libro quede impecable, que no tenga ninguna piedra en el camino de la lectura. ¿Por qué no queremos que tenga piedra en el camino de la lectura? Porque en esta época que nos toca vivir competimos con lo peor de todo, que es el celular. Entonces cuando uno encuentra algo ahí, mira, esta parte no la entendí, esta frase que me parece, entonces ¿qué pasa? El lector se va al celular y chau, lo podemos perder, o que abandona el libro por un tiempo, lo que sea. Entonces por eso el libro tiene que estar perfecto, que no haya ninguna incoherencia, que no quede ninguna falla. Y esto es lo que tienen estos libros de Annie, que están muy, muy cuidados. Bueno, estos chicos viven toda una aventura en el primer libro, en el séptimo rayo, y en el poder de los sueños, si ven las dos tapas, van a ver que este es un poquito más oscuro. La tapa es más oscura porque la historia se vuelve más oscura. Ellos ya son más grandes, saben de qué se trata. Ya salí, ¿puedo? Bueno, ya saben de qué se trata, y sin embargo deciden que tienen que arreglar un montón de cosas en ese lugar.
Entonces, ahora es distinto y es mucho más fuerte lo que pasa, porque los chicos crecieron y la historia se vuelve cada vez más oscura, como se volvió así la tapa. Así que, bueno, algo había puesto por acá en el prólogo del segundo libro, porque la prologuista del primer libro, Maggie, está ahí, no sé si después querés venir a contar algo. Yo había escrito algo por acá, para que lo encuentre. Bueno, primero lo que quería contar es qué le pasa al lector con estas novelas como por entregas. Hay una anécdota que pasó hace un montón de años con una novela de Dickens. La novela se llama Grandes Esperanzas. Y resulta que Dickens escribía todas sus novelas por entregas. Bueno, esa novela que tuvo tanto éxito, en el momento en que llegaba la última entrega de ese libro, todos sus lectores se agolparon en el muelle. Esto está contado en un prólogo de Stephen King, del libro El Pasillo de la Muerte. Él hizo ese libro por entregas en homenaje a esto y Stephen King cuenta y se juntó tanta gente para esperar el barco que el muelle se hundió y se murió un montón de gente, se murieron un montón de lectores justamente por esperar ese libro, ¿no? Esto muestra un poco, está bien, sabemos la distancia del tiempo, de que en ese momento lo único que existía era el libro. Pero más allá de eso, siempre la novela por entregas tiene eso, ¿no? De estar esperando qué va a pasar en el próximo. Entonces también, por un lado, es esta ansiedad que tiene el lector. Y por otro lado, es un desafío para el que le escribe. Porque ya se sabe que el tercero tiene que ser más fuerte que el segundo, ¿no? Como que cada vez uno tiene que apostar un poco más. Porque yo ya sé qué pasa ahí. Para leer este, tengo que haber leído ese. Y después, para leer el tercero, tengo que haber leído los dos. Porque la historia continúa. Más allá de que se puedan leer independientemente. Si uno los lee independientes, por ahí se pierde algo. Pero el libro en sí es para leer la trilogía. Entonces, bueno, ahora estamos a mitad de camino con el segundo. Vamos a ver cuándo llegará el tercero.